Hola a todos y bienvenidos al canal, un canal que nació para hablar de relojes y ver cómo quedan puestos. En el vídeo de hoy voy a hablar de esta especie de masilla que se utiliza en relojería principalmente como herramienta de limpieza. Es fácilmente moldeable y tiene propiedades adherentes. Podríamos decir que dos son sus grandes virtudes. La primera es que su propiedad adherente no deja residuos, permitiendo así una limpieza en seco. Y la segunda es que al ser fácilmente moldeable, nos permite darle forma para llegar a zonas de difícil acceso, y hace que se distribuya la presión ayudando a no romper las piezas delicadas. Esta adherencia que no deja residuos y su capacidad de amoldarse a los relieves han hecho de esta masilla un fiel aliado para multitud de usos, como por ejemplo limpieza de restos de polvo en esferas, manecillas, puentes y ruedas, limpieza de restos de huellas dactilares, grasa, y exceso de aceite en las piedras. También permite la limpieza de algunas piezas tan fácilmente como clavándolas en la masilla. Es muy útil para evitar que los muelles salten por los aires. Extracciones de tornillos que son difíciles de coger una vez desenroscados. También ayuda para poner tornillos, las agujas o los muelles. Clavando las piezas en la masilla también nos hará más fácil lubricarlas u observarlas. Y bueno, también es útil para clavar unos palillos donde pondremos las manecillas y volver a aplicar el lumen nuevamente. Si se os ocurren algunas más, dejadlas en los comentarios. Otra de las ventajas es que un solo pellizco da para muchos usos, ya que cuando la superficie está sucia o pierde adherencia, bastará con estirarlo y cambiarlo de forma para poder darle un nuevo uso. Yo compré este en Amazon y me costó aproximadamente unos 9 euros, por lo que podríamos decir que es una herramienta barata, que os aseguro que es imprescindible por su polivalencia. Si te ha gustado el vídeo dale a like, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Os dejo aquí algunos vídeos que he colgado hace poco y que son muy interesantes. Nos vemos en el próximo vídeo.